Hola, mi nombre es Marcelo Fraile Narváez y en el video de hoy vamos a hablar de las formas 2D en 3D Studio Max. Para dibujar una forma bidimensional dentro de 3D Studio Max deberemos dirigirnos a la subcategoría Formas dentro del panel de comandos Crear. En esta subcategoría encontraremos una serie de 13 botones etiquetados con distintas formas bidimensionales disponibles, entre las que se destacan la línea, el círculo, el arco, un polígono en donde yo podré configurar la cantidad de lados, textos, rectángulos, elipses, donas, estrellas, espirales, etc. Si quisiéramos, podríamos modificar los parámetros de cada una de estas figuras. Para ello, seleccionamos la figura a modificar y nos dirigimos a la segunda pestaña del panel de comandos, a la pestaña Modificar. En ella encontraremos los parámetros que definen a la figura. En el caso del rectángulo será el largo y el ancho. De esta forma es posible modificar sus características y sus particularidades. Por ejemplo, en el caso de la estrella, al seleccionarla, me da entre las opciones para configurar la cantidad de puntas que va a tener esta estrella, el radio exterior y el radio interior, así como también en el caso de los ángulos, la posibilidad de transformar las puntas en un redondeado o transformar las puntas internas con la misma propiedad redondeándolas. En el caso particular de los textos, yo podré cambiar el texto deseado, podré cambiar el tipo de letras, incluso podré cambiar su tamaño o la separación entre los textos. Para trazar una línea en 3D Studio Max, seleccionamos la herramienta Línea del panel de comandos y nos dirigimos a cualquiera de las 4 vistas. Allí, con el botón izquierdo del ratón, hacemos clic donde comenzaría a trazarse la línea. A continuación, desplazando el cursor del ratón, la línea podría cambiar de posición y de forma, hasta que nuevamente haciendo clic con el botón izquierdo, la línea finaliza y comienza una nueva línea. Con cada clic del ratón se irá agregando a la composición un nuevo segmento de línea. Para salir de la operación, presionamos el botón derecho del ratón y automáticamente la herramienta finaliza. En caso de querer construir una figura con segmentos de línea, iremos trazando cada uno de los segmentos hasta el final, donde haremos coincidir el último punto con el punto inicial. En este momento, el programa nos solicitará si queremos cerrar la figura, en cuyo caso le decimos que sí, transformándose en una forma bidimensional. Si quisiéramos modificar cada uno o alguno de los parámetros de la línea o de la nueva forma, nuevamente nos dirigimos al panel Modificar del panel de comandos. Allí, el 3D Studio Max nos da 3 opciones para seleccionar los elementos de las líneas: los vértices, los segmentos o el caso de la polilínea completamente. En el caso de los vértices, yo podré modificar alguno de estos vértices y transformar cambiando su posición en cualquiera de los 3 ejes. Otra herramienta interesante dentro de las propiedades de los vértices es la herramienta Break. Esta herramienta, al tener seleccionado uno de los vértices y presionar el botón, automáticamente rompe la unión del vértice separándolo en 2 vértices diferentes. Ahora,
Si yo quisiera generar la acción inversa, posicionaría los vértices lo más cercano posible, seleccionaría los dos vértices y me iría a la herramienta Well ubicada más abajo, en donde le digo al programa que los vincule. En algunos casos puede suceder que, dado la situación, yo crea que están próximos pero en realidad no se están tocando, como en este caso. Lo que vamos a hacer es seleccionar los dos, presionar la herramienta Well y ajustar el grado de proximidad con esta herramienta, con este segmento, perdón. Al presionar la herramienta Well nuevamente, veremos que ahora sí se han unido los vértices transformándose en un objeto solo. Para conectar dos vértices separados, utilizaré la herramienta Connect. A continuación, haré clic en uno de los vértices y sin soltar la herramienta me dirigiré hasta el otro vértice, en donde ahí sí soltaré el botón izquierdo del ratón. A continuación, se habrá agregado un nuevo segmento a la forma, vinculándose con el resto de la figura. Otra herramienta muy interesante de utilizar en la modificación de formas es la herramienta Filet y la herramienta Chamfer. La herramienta Filet permite, al seleccionar uno de los vértices, separarlos en dos vértices diferentes, uniéndolos a través de una curva. Esto genera un suavizado en la forma final. De igual manera, la herramienta Chamfer va a separar los vértices en dos vértices diferentes, pero en este caso, en lugar de una curva, utilizará una línea recta. En el caso de figuras con gran cantidad de vértices, una de las herramientas que podría utilizar será la Delete. Selecciono el vértice y le digo al programa que lo borre. Automáticamente el programa reemplazará los dos segmentos de línea por un nuevo segmento que une los puntos extremos. En el caso de necesitar un trazado que contenga líneas rectas y líneas curvas, utilizaremos las curvas Bézier. Estas curvas permiten el trazado de líneas rectas y, cuando necesitamos una línea curva, presionamos el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo vamos moviendo el cursor hasta encontrar la curvatura deseada. A continuación se suelta el botón y permite continuar con el trazado sin ningún tipo de problemas. Por defecto, las splines en 3D Studio Max no son renderizables. Esto quiere decir que en una escena final estas tipos de geometrías no serán visibles. Si yo quisiera hacer visible alguna de estas geometrías, tendría que seleccionarlas, ir al panel de comandos Modificar y en la opción Rendering habilitar la opción de renderizado. Como veremos, a continuación esta línea se hace visible. También podemos cambiar los atributos de visualización de este tipo de líneas. Habilitando la segunda opción, Enable in Viewport, permite seleccionar el tipo de geometrías y las proporciones que estas geometrías tendrán en la pantalla. De esa forma, es posible renderizar y visualizar una línea que por defecto no sería visible. Hasta aquí llegamos con el video de formas 2D en 3D Studio Max. Espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.